¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy te traigo este jersey tan mono que vas a poder adaptar a cualquier talla. El inicio va a ser común. Comenzaremos con una cadeneta que es el cuello. Vamos a ir trabajando vueltas en circular hasta que cada una llegue al ancho que quiere para su pecho. Y una vez ahí, de todas formas te voy a contar todo lo que te estoy diciendo paso a paso, te lo vas a ir probando conmigo y vas a ir diseñando a medida tu jersey. Así que fíjate qué cosa más mona vas a tener para estas navidades y en el color de la temporada. Y por cierto, importante que sepáis que llevo sujetador con tirantes, que suele ser algo que nos echa para atrás siempre con este tipo de prendas. Simplemente van por aquí, los llevas un poco bajos y nos sujeta más que uno sin tirantes, pero lo podemos llevar así, oculto. Así que si esa era tu excusa, ya no tienes ninguna para empezar tu propio jersey. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y un hilo indicado para aguja de crochet de 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo, haciendo un nudo corredizo y trabajando 108 cadenetas para todas las tallas, porque esto es el contorno del cuello, no tiene que ver con el resto de medidas, únicamente con el ancho del cuello. De todas formas, más adelante te explicaré cómo poder variar estas medidas. Bueno, y una vez que tenemos nuestras 108 cadenetas, me aseguro que está recto, lo voy repasando para cerrar en la primera cadeneta con un punto deslizado. ¿Veis? En principio no parece muy grande mi cuello, pero lo digo, no os asustéis, no me empecéis corriendo con qué talla es, porque esto va a ceder mucho, porque ahora mismo está encogida, pero cuando vayamos trabajando vuelta tras vuelta, esto podéis mirar imágenes si queréis y ver cómo va a quedar el cuello. O sea, empieza en esta cosita, que fijaos, si lo mido ahora, ¿cuánto podría ser el cuello? Nada, unos 19 centímetros, pero esto va a ir cediendo y ya veréis cómo queda finalmente, así que os repito que no os asustéis porque cede bastante. Y vamos a comenzar con el primer aumento. Habéis visto, hemos cerrado con punto deslizado y quiero que este sea mi primer raglan, porque así el inicio y final de vuelta va a quedar ahí más discreto. Además quiero que este raglan vaya en mi espalda y lo primero que tejeré después de este aumento son los puntos de mi hombro y después de mi delantero, ¿vale? Sabéis que siempre hago eso, que me gusta que lo más feo o posiblemente feo quede en el lugar más discreto. Y aparte, por ejemplo, en lugar de subir 3 cadenetas, voy a hacer una, entro ahí, veis, cogiendo que se vean bien las 2 hebras, hago un punto bajo, cadeneta, y entrando aquí en estas 2 hebritas hago un punto bajo, tengo un falso punto alto, porque me gusta más cómo queda y queda más discreto que unas cadenetas. Y a continuación un punto bajo. En mis puntos raglan siempre voy a tener punto bajo, punto alto, punto bajo, pero como estamos comenzando aquí la vuelta, quiero que acabe en punto bajo para cerrar y así cerremos en mi punto alto y siempre se haga ahí el cambio de vuelta por facilidad.
Vamos a coger un marcador de puntos y voy a marcar. A ver si encuentro uno de un color distinto que ahora no tengo a mano. Bueno, este es más clarito. Marcaré este para el inicio de vuelta. Y después si encuentro otro, cosas del directo. Justo no los tengo a mano. Voy a dejar aquí otros 3 marcadores y así podemos marcar los puntos de Raglan. Después de mi aumento, ¿qué nos toca trabajar? 21 puntos, ¿de acuerdo? Y voy a ir trabajando, después de mi punto bajo, voy a trabajar la secuencia punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Es punto arroz, que queda fenomenal, y vamos a continuar así hasta tener 21 puntos. 19, 20 punto bajo y 21 punto alto. ¿Veis? Tengo que comenzar sin contar mis aumentos. Tanto mis hombros como mi delantero y espalda empiezan y terminan en punto alto. Y entre medias vamos alternando punto alto, punto bajo, punto alto, punto bajo. Y precisamente por eso tanto mi hombro como mi delantero tienen que tener un número impar para comenzar y acabar en punto alto. Siguiente punto que me toca, como hemos dicho, un aumento que será punto bajo, punto alto y punto bajo en el mismo punto. Y lo que voy a hacer es coger un marcador y venir aquí, ¿veis? Al punto alto, para saber que en mi siguiente vuelta tengo que repetir este mismo aumento ahí, en ese punto alto. Y que me toca el punto siguiente, punto alto, como hemos dicho, y continúo con punto bajo, punto alto, punto bajo, y así hasta completar los 31 puntos de mi delantero. Acabo de terminar mis 31 puntos. De nuevo, si os fijáis, vuelvo a terminar en punto alto como debemos, y en el siguiente punto repetimos el aumento, punto bajo, punto alto y punto bajo en el mismo punto. Y de nuevo vuelvo a marcar mi punto alto para saber que en la siguiente vuelta me toca trabajar ahí el aumento. Y así podemos tejer mucho más cómodas y dejarnos llevar. Veréis como, aunque esta vuelta es más pesada porque hay que contar, las siguientes son ya comodísimas y os va a encantar esta forma de tejer. Comenzamos el siguiente hombro, como siempre, punto alto, punto bajo, y vamos a seguir esta secuencia hasta completar los 21 puntos como en el otro hombro. Cuando tenemos los 21 puntos de nuestro otro hombro y vemos que vamos bien porque de nuevo cuento y aparte termino en punto alto, me toca en el siguiente volver a trabajar un aumento que será punto bajo, punto alto y punto bajo en el mismo punto de base. Y coloco ya mi último marcador en el punto alto, como siempre, para no olvidar trabajar el aumento en la vuelta siguiente, que veréis que va a ser mucho más cómoda ya. Nos quedan ya los últimos 31 puntos y ver cómo terminar y cerrar la vuelta, que es lo más interesante, porque esto ya nos lo sabemos que va a ser punto alto, punto bajo, y así continuamos hasta tener los
31 puntos de mi espalda. 30 y 31. Termino en punto alto y de nuevo vuelvo a terminar este aumento que hice aquí, que en este caso comenzábamos con el punto alto, o mejor dicho, falso punto alto. Vuelvo a pinchar ahí y hago el punto bajo. Vengo aquí al marcador y hago ahí un punto deslizado. Levanto cadeneta y vuelvo a trabajar ahí lo mismo. El falso punto alto y el punto bajo. ¿Vale? Quito el marcador de aquí y ¿dónde lo coloco? En el falso punto alto de nuevo. Y me toca continuar. Y como continúo, fijaos, en este caso el punto siguiente es punto bajo, pues hago ahí punto alto. Y esta segunda vuelta y todas ya me coincide, pero vamos a tener que ir en el punto alto, hago un punto bajo y en el punto bajo un punto alto. Y esto es lo que nos va a crear esa textura de punto de arroz. ¿Veis? Y ya vamos a ir trabajando así, alternando esos dos puntos hasta que lleguemos al marcador siguiente. ¿Veis? Estoy llegando al marcador y ¿qué tengo? Ya he trabajado el punto bajo ahí y ya llego al aumento que empieza en punto bajo, ahí me toca punto alto y en mi marcador, que es el punto alto que me toca como siempre, fijaos si lo he colocado bien o no, lo puedo quitar directamente si me cuesta. Y en este punto alto hago como voy a hacer en todos, punto bajo, punto alto y punto bajo en el mismo punto y de nuevo marco el punto alto. ¿Veis? Y continúo después de punto alto, punto bajo que cae en el punto bajo de la vuelta anterior. Punto bajo en el punto alto. ¿Veis? Y de esta manera vamos a ir hasta el siguiente marcador creando esta textura tan bonita. Fijaos, estamos llegando al siguiente marcador, a la zona de aumento, en el punto bajo de mi aumento anterior, punto alto, y en mi marcador de nuevo hacemos punto bajo, punto alto y punto bajo. Quito el marcador y lo cambio a mi punto alto para la vuelta siguiente. De esta manera vamos a trabajar todas las vueltas que queramos. Ya se trabaja así siempre. Únicamente vamos a terminar la vuelta para ver cómo terminar esta vuelta, comenzar la siguiente y ya es así hasta tener el ancho que cada una quiera. Fijaos, si vamos a cerrar vuelta y ya esto lo hemos visto en la última vez y ya vamos a trabajar así todas las vueltas que queramos. Hacemos punto bajo aquí. ¿Veis? Llego primero al punto bajo, echo el punto alto y vengo aquí, hago punto bajo y cierro con punto deslizado donde tengo el marcador, cadeneta y vuelvo a hacer mi falso punto alto. La que quiera hace 3 cadenetas, pero se camufla mucho mejor así. ¿Veis? Y de nuevo muevo el marcador al punto alto y trabajaremos toda la vuelta así, alternando punto alto, punto bajo, salvo en los aumentos,
para finalmente cerrar aquí de nuevo con punto bajo y repetimos eso todas las vueltas que queramos. Fijaos cómo va quedando, ¿veis? Y como veis va cediendo el cuello. También a la vez que vamos creciendo nuestro canesú, aumentando el tamaño, también se va dando de sí un poco el cuello. A partir de aquí cada una va a tejer, veis que vamos aumentando, esto va creciendo así en diagonal, las vueltas que quiera hasta tener el ancho que cada una tenga de busto, como vais a ver a continuación, donde me lo pruebo, yo os enseño cómo ir tanteando cuando creamos que tenemos el ancho ya que nos gusta. Y para eso es la ventaja de este método, que es poder probarnos todo el tiempo. No es como si tejes por una parte delantero, espalda, mangas, que tienes que esperar a unir todo para ver si te gusta, ¿vale? Aquí vamos tejiendo, veis, unas cuantas vueltas, y luego por lo que sea no os gusta, no pasaría nada, se deshace y has trabajado mucho menos que al trabajar por paneles, que tienes que trabajar todo y entonces ver si te queda bien. Así que me voy a quedar tejiendo vueltas y luego vemos cómo queda. Bueno, y llevo aquí ya 57 puntos, lo digo porque siempre vemos aquí, nos dan ganas de trabajar aquí otro punto, pero no puede ser. Este es punto alto y nos toca el punto bajo aquí. Por si acaso he contado y he visto que tengo el mismo número que en el otro lado, en el delantero, así que me toca trabajar aquí en el hueco de mi raglan el último punto bajo, y ya con punto deslizado entro donde está el marcador, levanto cadeneta y seguiría trabajando la siguiente fila. ¿Qué pasa? Que yo ya creo que he llegado a la medida necesaria para mi raglan, porque recordemos que este canesú es más estrecho porque es para un jersey con los hombros fuera y nos queda mucho más caído y más amplio el cuello. Vamos a medir lo que llevo de raglan. Fijaos, lo medimos en diagonal y en mi caso mide unos 14-15 centímetros. ¿De acuerdo? Así que este es el momento. Yo de todas formas lo que he hecho ha sido sobre mi cuerpo medir más o menos lo que quería que midiera el raglan, para empezar más o menos a tantear ya si cierro aquí ya. ¿Cómo me pruebo yo esto? Que os lo enseño siempre. Cojo un marcador o un imperdible, lo que tengáis, y uno un punto de raglan de un lado al punto del otro. Y creo así una sisa provisional y ya puedo pasar por aquí mi brazo y por el otro lado lo mismo. Cierro también y creo otra sisa provisional y me lo pruebo para ver si me gusta el ancho que me queda. Sí que nos lo probamos con mucho cuidado porque para que no nos estropeen los puntos, los marcadores, pero yo lo noto bien. Ahora mismo está muy apretado, pero cuando ahora ya comenzaremos a trabajar las vueltas uniendo todo del cuerpo, entonces ya también se soltará más, igual que ha pasado con otras partes del cuerpo, y nos quedará mejor. Así que ahora vamos a ver ya cómo empezar a trabajar por separado el cuerpo, cómo cerrar esto, que ahora mismo solo lleva los marcadores, cómo empezar a trabajar vueltas y ya tejer hasta el largo que nos guste. Bueno, una vez que me lo he probado y he visto que me gusta, por lo menos en una primera prueba, voy a proceder a unir. Voy a quitar estos marcadores naranjas que he colocado para unir
y voy a retomar donde estaba. Entonces, fijaos, tengo ahí el marcador, hemos cerrado con punto deslizado y lo que voy a hacer es quitar el marcador. Y ahora lo que hacemos, como vamos a dejar de hacer aquí aumentos en el punto de raglan, donde nos tocaría hacer un punto alto de normal, voy a hacer un punto bajo, una cadeneta y voy a venir aquí al otro marcador y voy a hacer un punto bajo en el marcador, porque así el siguiente que me toca, como tenía un punto bajo, que me toca punto alto. ¿Veis? Y vamos a continuar así. ¿Veis? Donde tengo punto bajo, punto alto y donde tenemos punto alto, punto bajo, como siempre. Fijaos, llego a la otra sisa, llego al marcador. En el punto anterior trabajo punto alto, que es lo que me toca. Y en el marcador de nuevo punto bajo, cadeneta. ¿Veis? Y a este lado en el marcador otro punto bajo. ¿Qué me toca aquí? Punto alto, punto bajo y ya es así, una vuelta tras otra. Fijaos, estoy terminando ya la primera vuelta de unión. Estos marcadores algunos los he dejado por si no quedaba bien, porque luego cuesta encontrar ahí el punto de raglan. Llego con un punto alto y me toca venir aquí de nuevo, cadeneta, y ahora que me toca en el punto bajo, un punto alto. Cambio el marcador. Bueno, monas, fijaos, os quería enseñar que yo he trabajado las primeras vueltas hasta aquí, si lo notáis, haciendo el punto deslizado en el primer punto de la vuelta, cerramos, levantaba y comenzábamos otra vuelta y se nota. Sin embargo, fijaos como en el resto, ¿qué cambio? Que aquí ya no se nota nada y eso es porque he trabajado en espiral, así que vosotras no cometáis el fallo que he cometido yo y vamos a empezar bien desde el principio. Sí, la primera vuelta, cuando ya no tenemos aumentos y ya hemos unido, vamos a trabajar de la manera que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Llegaremos al marcador que tenemos y entonces lo que toque, ¿veis? El punto anterior que tenía punto alto, pues hago ahí un punto bajo y donde tengo el marcador veo que es un punto bajo, pues ahí hago un punto alto y quito mi marcador y lo pongo aquí. Y esto simplemente va a ser para tener localizado ese punto y sobre todo a la hora de cerrar mi jersey en la última vuelta, poder cerrar ahí, saber dónde estoy, pero realmente podríamos trabajar seguido porque ya estamos en espiral, fijaos, y con este punto sí podemos. Si todo fueran puntos altos no podríamos hacerlo, con puntos bajos o de poca altura sí se puede y como aquí alternamos pues se disimula. Así que vamos a ir haciendo así todo el tiempo. Cuando llegue aquí de nuevo en la siguiente vuelta, lo mismo. En el punto anterior hago un punto alto y en el que tengo ahora marcador, como hay punto alto, punto bajo y cambio el marcador, ¿veis? De esta forma no hay que cerrar vueltas, sino que vamos en espiral. Y entonces fijaos como no se nota nada, ningún corte. Sin embargo, a mí aquí, menos mal que en la parte debajo del brazo, fijaos el cambio que se notaba y de repente aquí no se nota nada. ¿Veis? Yo esta parte, claro, estos son horas, entonces no lo voy a deshacer porque tengo prisa y aparte como coincide debajo de mi sisa, en este trozo, pues ahí por ahí va nuestro brazo y esto no se va a ver mucho, ¿no? Pero claro, el cambio, que esto no se vea ningún corte,
Así que hacerlo así en espiral, que además es mucho más sencillo. Bueno, ¿y qué os parece cómo está quedando? Como veis, la sisa se adapta, pero queda apretadita, más que otras veces que lo dejamos más suelto. Pero bueno, fijaos todavía la holgura que tiene aquí, que ya veremos después si para las mangas alguna quiere esta parte dejarla así de ancha o hacerle alguna disminución. Pero creo que tenemos aquí el ancho adecuado para trabajar el tipo de construcción que queremos. No sé qué os parece. Porque yo creo que si lo hacemos más amplio, sí que se nos va a caer ya el jersey y eso tampoco lo queremos. O sea, la idea es que cuando esté vuelto el elástico, pues sí lo puedas dejar o más cerrado. Fijaos que podamos cerrar un poquito si queremos o tenerlo más con los hombros caídos. Que tengamos las dos opciones. Sin embargo, si lo dejamos ya muy bajo, no se puede. Y si lo dejamos muy alto, se nos queda aquí el cuello y... Bueno, fijaos, he estado tejiendo así hasta que me ha gustado el largo, 32 centímetros desde la sisa. O sea, si mido desde aquí arriba, desde el hombro son 50. Y desde el cuello, 42. Esto es al gusto de cada una. Yo me lo he probado con pantalones y he visto que queda bien por encima y por dentro, ¿vale? Está quedando monísima esta textura. Y vamos a ver cómo cerrar cuando trabajamos así en espiral. Porque claro, y yo lo que suelo hacer es básicamente coger, ¿veis? Y en el punto anterior saco como un palmo, como siempre. Corto y cojo aguja. La he cogido muy pequeña, pero ahora no llego. Y vengo al punto donde tengo el marcador y puedo pasar así. Quito el marcador. ¿Veis? He pasado. Repito para que se vea. Y ahora se engancha un poquito. Bueno, el marcador, fijaos, estaba aquí en este punto y yo he cortado aquí. Pasamos y ahora, fijaos, para que se cierre como una espiral perfecta, pincho aquí y tenemos nuestra espiga bien y ya, ¿veis? Y nos queda el bajo así y ya es ir ocultando. Lo vamos a ocultar muy poco porque hasta que no se termine, ¿vale? Como no vamos a tirar, yo solo la voy a dejar ahí para que se vea dónde está, por si en algún momento, cuando avance el cuello y lo demás, quiero retomar y hacer algo y continuar alguna vuelta más, deshacer alguna vuelta, ¿de acuerdo? Sabéis que hasta el último momento no se ocultan las hebras. Está quedando buenísimo. ¿Veis? Aquí tengo ya el cuerpo terminado. Me faltan las mangas y el cuello, que va a ser la estrella. Y luego a ver cómo queda esto bloqueado. A ver el ancho que me está quedando. Unos 43, 44. Claro, aquí abajo un poquito más. 46.
Así que voy a continuar y lo vamos viendo. Bueno, monas, ¿qué tal? ¿Qué os parece cómo va quedando? Qué bonita la textura, cómo queda. Y vengo para que veáis dos opciones de manga. La primera de ellas, fijaos que queda suelta, que si hago así, lo que me sobra, porque aquí simplemente he tejido sin hacer ningún tipo de disminución en recto. Pero no sé qué pensáis. Quizás si la dejara manga corta, a lo mejor bien, pero para hacerla más manga larga, quiero que me quede en este caso más ajustada y más con el tipo de jersey que estamos tejiendo. Qué bonito, incluso así ya quedaría bonito. Y en esta opción de aquí, si os dais cuenta, sí que he trabajado disminuciones y lo que he hecho ha sido ajustarlo más al brazo. ¿Cómo lo he hecho? Ahora lo veremos con más detalle. Básicamente lo que he hecho ha sido coger así y decir cuántos puntos me sobran aquí para que se me ajuste más al brazo. He contado los puntos y he ido haciendo disminuciones, como vais a ver a continuación, hasta que ha quedado como a mí me gustaba. ¿Vale? Me lo voy probando, como os digo siempre, la ventaja de este método, que empezábamos por la cadeneta, vamos trabajando cuando nos gusta el ancho, cerramos y continuamos trabajando el largo del cuerpo hasta donde nos guste. Y con las mangas vamos a hacer igual, comenzamos trabajando y si nos gusta ancha, estrecha, una solución intermedia. Así que te voy a enseñar cómo lo he hecho yo, cómo he ido haciendo las disminuciones para que tú puedas hacer lo mismo. Bueno, fijaos, ya he deshecho la manga y ahora toca ver cuántos puntos voy a disminuir. Teniendo en cuenta que tengo que retomar aquí puntos porque esta parte no queda muy bien definida, tengo que incluir ahí puntos y luego tendremos que ver cómo ir disminuyendo. ¿Y eso cómo lo veo más o menos cuántos puntos quiero disminuir? Pues yo he cogido y básicamente con mis dedos me lo pruebo y veo cuántos quitaría para que me quede más ajustado. Bueno, fijaos, vamos a ver cuántos puntos quiero disminuir por ahora en mi manga. Entonces cojo, doy así un pellizquito y cuento los puntos que quiero quitar. ¿Vale? No lo puedo enseñar bien. ¿Veis? Lo cojo así y cuento. Que tampoco me quede muy apretado. Es que no tengo mucho movimiento yo sola aquí. ¿Vale? Ese pellizquito, cuento los puntos que quiero y veo cómo de ancho lo quiero dejar. Entonces yo voy a quitar por ahora 10 puntos. ¿De acuerdo? Y vamos a ver ahora cómo quitar esos 10 puntos. Vosotras quitaréis el número que queráis a vuestro gusto, de la forma también como os voy a enseñar. Es importante que lo veáis porque así os va a salir bien. Bueno, fijaos, vamos a comenzar con nuestra manga. Vamos a trabajar todo el tiempo del derecho en espiral, como tendríamos que haber hecho para el cuerpo desde un principio. Como siempre, toca empezar a añadir puntos aquí abajo. Y digo añadir porque realmente no es añadir, es respetar un poco los puntos que nos tocan. Lo que pasa que estos de aquí abajo justo se ven raros. ¿Vale? Entonces se trata de ver aquí va un punto bajo, lo voy a marcar. Y al otro lado también a ver dónde identifico los puntos bien. Punto alto, punto bajo. Aquí. Aquí va punto bajo también. Entonces, entre medias, tengo que añadir puntos. A ver si tengo alguno más. No, se ven muy raros. Vale, entonces voy a venir aquí entre punto alto y punto alto,
más o menos como en el centro, y quiero completar esa secuencia. Entonces fijaos, como ahí me tocaría en el punto bajo que tengo marcado un punto alto, veo cuántos puntos me caben más o menos y voy a meter aquí. Si ahí iría punto alto, aquí me toca punto bajo, punto alto, punto bajo, ¿de acuerdo? Cojo un palmo, nudo corredizo y cadeneta y empiezo añadiendo ahí un punto bajo en el centro. Luego hemos dicho que me toca, y además aprovecho con el resto de puntos para intentar ocultar la hebra así, ¿veis? La pego a la parte revés. Punto alto, punto bajo, y en mi marcador ya empiezo punto alto y ya todos los puntos están bien definidos. Y ya es continuar la secuencia. Por ahora dejo el marcador por si fallo, tengo que deshacer algo, lo dejo ahí, no me molesta, y continúo mi secuencia hasta dar la vuelta y ver cómo vamos a trabajar una vez que lleguemos aquí. ¿Veis? Si llego al siguiente marcador del otro lado, que me toca trabajar un punto alto, y lo voy a dejar aquí así, y voy a continuar que trabajé aquí 3 puntos, me toca trabajar lo mismo, ¿no? Punto bajo, punto alto, y punto bajo. Y fijaos, tenemos 2 puntos bajos, uno al lado de otro. Este siempre lo vamos a marcar, el punto que vaya aquí, el primero de vuelta siempre va a llevar el marcador. Y decir 2 puntos bajos no sigue la secuencia ya, pero es que este es el último de la vuelta. Entonces, a mí que me toca trabajar en la siguiente, un punto alto. Fijaos, directamente trabajo así para no cierro vuelta, levanto cadeneta, no. Vamos a trabajar en espiral. Entonces, en mi primera vuelta esos 2 puntos serán iguales. ¿Por qué? Porque así, fijaos, la siguiente que me toca punto alto en el punto bajo, que es el último, y en el primero, que es un punto alto, me toca un punto bajo. Así que voy a continuar así toda mi vuelta. Fijaos, y las disminuciones en este tipo de construcción las vamos a hacer en la vuelta que me toque punto bajo aquí, en el punto alto. O sea que cuando queramos varias seguidas van a ser vueltas, una vuelta así, una no. En este caso me toca punto bajo aquí en el marcador, pues es esta. Y entonces lo que hago es que dejo 2 puntos sin trabajar, ¿veis? El último me toca punto alto, entonces hago así, entro como si fuera a hacer un punto bajo, vuelvo a entrar una segunda vez y ahora en el marcador una tercera vez, como si fuera a hacer punto bajo, y ahora hago el punto bajo con esos 3 puntos. He pasado de 3 puntos a 1. He quitado 2 puntos. Y como quiero quitar 10 puntos, haré esto otras 4 veces más. ¿Vale? Fijaos, muevo el marcador hasta aquí. Y punto bajo, pues me toca aquí. ¿Veis? En el punto bajo siguiente punto alto. Voy a continuar así. ¿Veis? Esta es la siguiente vuelta y aquí, como me toca, si dudo, me toca un punto alto, así que, ¿veis? Esta era esa disminución. Así que continúo normal, punto bajo, y me toca un punto alto en el marcador. Cambio de sitio el marcador.
y continúo dando la vuelta de nuevo para ver otra vez cómo hacer la siguiente disminución. Fijaos, siguiente vuelta, lo mismo, me quedo en el punto alto cuando quedan 1 o 2 para acabar la vuelta y el marcador. Entonces hago como si fuera a hacer un primer punto bajo, entro en el siguiente un segundo y en el marcador un tercero y cierro juntos. Y marco ese punto bajo. Y esta es mi segunda disminución. Y marco, ya sabéis que funciona como un punto bajo. Y continúo ya con normalidad, que me toca un punto alto, punto bajo. Esta es mi segunda disminución y yo voy a trabajar en total 5. Fijaos, acabo de terminar la quinta disminución y vamos a ver las medidas, cómo vamos. Desde aquí son 16 centímetros y medio, 17, y de ancho, fijaos, aquí medía 18 y aquí mide 15. Hemos quitado 3 centímetros. Bueno, fijaos, así queda justo después de mi quinta disminución. Por ahora voy a continuar unos centímetros trabajando en recto. Bueno, fijaos, llevo tejidos 22 centímetros y creo que he terminado ahora la vuelta 17. Luego lo pondré por escrito. A partir de aquí, si os dais cuenta, se queda ya un poquito holgadito, así que creo que voy a empezar otra vez a hacer unas cuantas disminuciones y ahora os contaré cuando lleve algo más. Lo que he hecho me lo voy probando y os voy enseñando. Bueno, fijaos, he hecho 4 disminuciones y estoy aquí al principio de la vuelta número 23, porque la disminución se hace al final de la 22, principio de la 23, y voy a continuar alguna vuelta en recto y luego seguimos viendo. Y fijaos aquí, al inicio de la vuelta 23, después de hacer otras cuantas disminuciones, 4 disminuciones más, esto mide un total de 25 centímetros y ahora voy a tejer otro tramo más de algunas vueltas sin disminución. Llevo 36 vueltas y mide 36 centímetros. Y ahora me lo voy a probar para ver ya cuántas disminuciones tocan hasta el final de nuestra manga. Y fijaos, me faltan lo que habíamos visto antes, unos 14 centímetros, y voy a hacer lo mismo de antes, me voy a probar la manga aquí, como vamos a ver a continuación, para ver cuántos puntos quiero disminuir ya hasta terminar mi manga. Bueno, y fijaos, de nuevo he metido mi manga y me la coloco aquí en mi puño y vuelvo a coger un pellizquito y cuento los puntos que quiero quitar y voy a disminuir en aproximadamente las 14 vueltas que me quedan. Así que tengo que ver que me quede una pequeña holgura, pero mantener lo que he estado haciendo. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puedo quitar perfectamente. O sea que es posible que haga, como me quedan unas 14 vueltas de largo aproximadamente, y la disminución se hace cada 2 vueltas y en cada disminución estoy quitando 2 puntos, perfecto. 7 por 2, 14.
Bueno, ¿qué tal pinta tiene? Con 50 vueltas, he hecho crochet y disminuciones al final en el último tramo. Y fijaos, ya falta que le haga 1 o 2 vueltas más o no lo sé. Si luego lo bloqueo y cuando tenga la otra manga ya los veo cómo queda, pero me gusta bastante cómo queda. ¿Vale? Porque además esto cuando nos lo ponemos cede un poco, ¿eh? No penséis que si ahora se ve más ajustada se va a quedar así. Así que ahora os enseñaré cuando ya acabe las dos y tenga al definitivo las medidas finales de largo, de ancho. Bueno, fijaos, he dejado el jersey bloqueando toda la noche, sí que le pulvericé un poco de agua, así que vamos a ver cómo se queda cuando quite los marcadores. Ya habéis visto cómo se quedaba de ceñido al cuerpo, ahora vamos a ver al quitar, y si no, siempre se podrá bloquear cuando ya lo tengamos completamente terminado de nuevo, incluso ya mojándolo entero.